Bueno, muy buenos días. Bueno, es un poco difícil arrancar después de escuchar a quien ha estado poniendo cuerpo y en primera persona después de tragedias como la de la Dana, así que, bueno, me voy a saltar un poco el protocolo y voy a dar un reconocimiento personal a estas personas con las que no tengo contacto habitualmente y bueno, pues aprovecho ahora este micrófono para esto. Y bueno, volviendo a lo que yo he venido a contar, que es el Plan Social para el Clima. En primer lugar, un agradecimiento muy grande al Ministerio de Derechos Sociales por invitarnos. Y además, bueno, venimos trabajando, ahora lo contaré cuando cuente el proceso, pero bueno, venimos trabajando conjuntamente ambos ministerios con otros más. Y bueno, pues están velando porque la parte social del plan social sea tal, ¿no? Entonces, bueno, creo que también… Y bueno, ha sido un ejercicio muy bueno de coordinación. Vale, bueno. Bueno, por contextualizar un poco el Plan Social para el Clima, la verdad es que es una oportunidad sin precedentes porque está… O sea, bueno, son unos fondos europeos, es mucho dinero y está íntegramente focalizado en población vulnerable. Esto es novedoso, esto es muy buena noticia y es una oportunidad enorme. El Plan Social para el Clima va a ser una herramienta de más de 9.000 millones de euros para descarbonizar o para reducir la dependencia de combustibles fósiles en hogares vulnerables, en usuarios vulnerables del transporte y en microempresas vulnerables. Este plan lo que va a hacer es canalizar un fondo europeo, el Fondo Social para el Clima, que se dota o que sus ingresos proceden del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión. No sé cómo familiarizados estáis con ello, pero sabéis que bueno, desde 2005 hay las grandes industrias, la generación eléctrica fósil y demás, bueno, tienen que adquirir derechos de emisión, tienen que pagar por emitir gases de efecto invernadero. Estas grandes industrias, desde que existe este mecanismo, junto con otras medidas, han reducido mucho sus emisiones, no tanto sectores que se quedaron fuera de ese régimen, lo que llamamos los sectores difusos, que son el sector de transporte por carretera y el sector de los edificios. Con lo cual, ahora bueno, pues, se aprobó en el marco de la Unión Europea la extensión de este régimen a estos sectores. Y con parte de ese dinero que se va a recaudar se pone en marcha este mecanismo de acompañamiento para hacer que estos hogares vulnerables reduzcan su dependencia de combustibles fósiles y no estén sometidos ni a este sistema ni a volatilidad de precios como la que venimos viendo estos últimos meses tras la guerra en Irán y además contribuir a la descarbonización de estos sectores. En el caso de España son 9.000 millones de euros para movilizar en el periodo 2026 a 2032. Es el 10% del fondo total que se moviliza a nivel europeo y que además exige que todos los Estados miembros contribuyan con un 25% adicional. En total, en España son estos 9.100 millones de euros. Somos el tercer país perceptor en fondos y además receptor neto de los fondos. Bueno, también destacar que cuando hablaba de esta extensión del régimen de comercios de derechos de emisión, esta es una medida que forma parte de todo un paquete muy amplio que se puso en marcha en el año 2021, que eran todas las directivas, reglamentos, todas medidas regulatorias que acompañaban al objetivo global que se aprobó de reducir las emisiones a nivel europeo en un 55% con respecto a 1990. Para conseguir este objetivo se pusieron en marcha muchas directivas, muchos reglamentos que abordan a todo el sector energético en su conjunto, obligaciones de renovables, eficiencia energética, fiscalidad de la energía, instrumentos específicos para transporte aéreo, marítimo, etcétera. Y entre todos ellos, además, este instrumento que funciona como un instrumento de mercado para la descarbonización de estos sectores, ¿no? Transporte por carretera y edificios, pero no hay que verlo como un mecanismo aislado, sino que está dentro de todo un ecosistema de medidas que se han puesto en marcha desde Europa y también en España. Quería empezar contando un poco cómo están estos sectores a los que aplica este sistema de derechos de emisión y, bueno, también hacer un poco, incidir un poco en la idea de la necesidad de descarbonizar estos sectores que no se nos pueden quedar atrás en la descarbonización global de la economía. Lo que veis aquí, abajo a la izquierda, es una gráfica en la que vemos las emisiones totales, todos los sectores, toda la economía española,
bueno, vemos un fuerte crecimiento hasta el año 2007 y a partir de ahí una bajada. Mucha parte de esta bajada viene precisamente por el instrumento que comentaba, por el régimen de comercio de derechos de emisión que se puso en marcha para las grandes industrias y el sector eléctrico. Y empezaron bueno, de hecho estamos reduciendo las emisiones, además en los últimos años, en un contexto de fuerte crecimiento económico, con lo cual en España desde hace unos años tenemos ya totalmente desacoplado el crecimiento del PIB y las emisiones. Pero bueno, hay sectores que son más difíciles de descarbonizar, en particular transporte por carretera y edificios, porque bueno, ya aplican directamente, o sea, ya es la sociedad directamente, ¿no? Es cómo nos movemos, cómo vivimos. Entonces, si veis las dos gráficas pintadas más abajo, son las emisiones de estos sectores, que se han quedado prácticamente planas. En el caso del transporte incluso ha subido con respecto a niveles de 1990. Entonces, bueno, pues llega el momento también de reforzar un poco las medidas que se están aplicando con instrumentos adicionales como es este del ETS2. Por poner un poco números a esto, el sector de transporte supone casi un 33% de las emisiones globales, de las cuales el 30% de las globales, no de ese 32%, es decir, es fundamentalmente transporte por carretera, y supone más del 40% del consumo final de energía. En el caso de los edificios, es un torno al 8-9% de las emisiones globales y un 31% del consumo final de energía. Y en las gráficas lo que veis, arriba las grises, es una foto del transporte en España. A la izquierda es el consumo por tipo de combustible, los grises son fósiles, con lo cual hay una fuerte presencia todavía de combustibles fósiles. Y la gráfica que vemos a la derecha es por tipo de, o sea, por modo. El gris es transporte por carretera, lo demás es aviación, navegación marítima y demás. Vemos también un fuerte peso, como decía, del transporte por carretera, con lo cual, bueno, pues esto es lo que nos lleva a tener que reforzar estas medidas que se están implementando para descarbonizar estos sectores. Las gráficas de abajo es el sector de los edificios, a la izquierda también por tipo de combustible o fuente de energía. Aquí vemos el naranja es electricidad, es un sector que ya está fuertemente electrificado. A esto no le afecta el ETS2, pero bueno, hay que seguir trabajando para ir reduciendo. Hay todavía mucha presencia de gas natural y mucha presencia de productos petrolíferos. Y a la derecha vemos un poco la desagregación entre lo que consumen los edificios de sector terciario y sector público y lo que consumen los hogares, que es bueno, un poquito más los hogares, la parte naranja. Bueno, esto es para tener un poco la foto de estos sectores y la necesidad, ¿no?, de acometer esta descarbonización, para lo que bueno, este instrumento como medida de acompañamiento es fundamental. Como decía, esto forma parte de todo un ecosistema de medidas que se han puesto en marcha desde hace unos años en España. Aquí cito algunas. En el caso del transporte, lo que plantea el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima es reducir las emisiones en más de un 30% en toda la década. Para esto se han establecido unos objetivos de penetración renovable, biocombustibles fundamentalmente y electrificación de la flota de aquí a 2030. Y esto es un poco lo que se ha estado apoyando con medidas que han estado saliendo desde el Ministerio en estos últimos años. Bueno, promoción fundamentalmente de la electrificación. Lo más reciente, en el Real Decreto Ley 7/2026, pues se extiende bonificaciones fiscales y demás para continuar avanzando en la electrificación de los vehículos. Ahora veremos cómo el Plan Social para el Clima refuerza mucho estas medidas. En el caso de los edificios, bueno, como decía, ya es un sector más electrificado, pero en el que hay que seguir trabajando y con el que se han puesto también muchas medidas de apoyo al autoconsumo. El autoconsumo está disparadísimo. Desde el año 2018, cuando había menos de 400 megas, ahora estamos ya en casi 9 gigas. O sea, ha sido un crecimiento tremendo, mucha parte ayudada por el plan de recuperación, pero también por una serie de reformas regulatorias y demás que lo han promovido. Y bueno, mucha promoción de la eficiencia energética con estándares en edificios, incorporando el Código Técnico de Edificación, mucho hincapié, y eso también es muy relevante para el Plan Social para el Clima, en la rehabilitación energética de edificios. La mayor parte del parque edificatorio que va a existir en 2030 y en 2050 ya existe a día de hoy, y mucha parte de ese parque tiene una calidad constructiva muy baja, con lo cual es fundamental acometer estas rehabilitaciones energéticas que ayuden a reducir los consumos de combustibles fósiles y, por tanto, también en las facturas de los hogares.
Este Plan Social para el Clima, en el que ahora contaré un poco más el detalle de las medidas, pero antes contar cómo estábamos trabajando. Antes comentaba la coordinación con el Ministerio de Derechos Sociales. Trabajamos también en conjunto con los ministerios sectoriales. Al final es un plan que va a destinar, ahora veremos, pero casi 50-50 a viviendas y a descarbonización del transporte. Por lo tanto, trabajamos muy directamente con el Ministerio de Vivienda y con el Ministerio de Transporte, que forman parte de este grupo, Ministerio de Derechos Sociales, Ministerio de Trabajo y Economía Social, para traer también la parte de economía social, la importancia de las cooperativas, las asociaciones y demás que puedan formar parte y beneficiarse también de este plan. Y con esto, pues entre todos estamos elaborando este plan que ha sido coordinado desde Transición Ecológica, pero con la participación de todos. Forma parte de todo un marco estratégico en el que, en febrero se aprobó la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, la segunda estrategia, que en este caso viene con medidas mucho más estructurales en vez de paliativas, que introduce por primera vez el concepto de pobreza estival, que tiene además un enfoque de género en el que hemos trabajado mucho con datos, porque nos faltaban muchos datos, y refuerza mucho esa parte, ¿no? Se ha creado un observatorio de pobreza energética para ir conociendo y teniendo una diagnosis cada vez más grande del sector. Y desde el Ministerio de Transporte también están trabajando en una estrategia de pobreza en el transporte, que también pues estamos coordinados los equipos para ir integrando un poco todo lo que van desarrollando. Todavía no está publicada, pero hay mucho trabajo interno avanzado. Mencionar también que para el diseño de medidas estamos haciendo un enfoque bottom-up, estamos haciendo un análisis de impacto para intentar seleccionar las medidas que sean más coste eficientes y que puedan traer más beneficios a la sociedad. En este caso lo hacemos de la mano de BC3, a quien también aprovecho para agradecer que están hoy aquí. Pues todo este análisis de impacto que también cuando tengamos el plan cerrado, pues podremos dar más detalle, lo vamos a utilizar para cuantificar, utilizar indicadores y cuantificar pues, todos los beneficios que van a traer estas medidas. El último paso más reciente es que hemos sacado a consulta pública un borrador ya del plan, está disponible en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica. Yo hoy voy a resumir muy rápido las medidas, pero hay hasta el 30 de junio para participar en la consulta con cualquier aportación. Y es relevante porque es un instrumento social, esto nos viene llegando ya en todas las consultas, las características de los colectivos a los que va dirigidos y el cuidado especial que hay que tener, ¿no? Para asegurar que las medidas alcanzan su objetivo, que es beneficiar y acompañar a estos colectivos vulnerables. Entonces, en ese sentido, de verdad, cualquier aportación seguro que va a ser muy útil. El siguiente paso va a ser negociar con la Comisión Europea este plan, igual que fue el plan de recuperación. Tenemos un reglamento al que acogernos y la Comisión nos tiene que aprobar cada una de las medidas, las tenemos que justificar, tenemos que definir hitos y objetivos a los que se van a asociar desembolsos, exactamente igual que en el plan de recuperación. Con lo cual, esta es nuestra propuesta. Ya hemos tenido diálogos con la Comisión, entendemos que todas estas medidas van a tener luz verde, pero iniciamos ahora una negociación formal con ellos que llevará todavía unos meses y que nos llevará hasta la propuesta final del plan. Como decía, hemos intentado llevar un procedimiento muy participativo y se nos ha destacado y se nos ha felicitado como tal. Creo que ha sido un procedimiento muy abierto. Hemos contado muy directamente con la sociedad civil y seguimos haciéndolo. Ahora mismo, como decía, está abierto a consulta el borrador del plan, pero además el día 18 hay previstos unos talleres con alianzas, representantes varios de la sociedad civil que han estado muy presentes en todo este proceso de diseño del plan. Y que nos han hecho llegar muchas aportaciones. Tengo aquí un resumen, pero básicamente, para no entrar en mucho detalle, porque prefiero entrar en la parte de las medidas, mucha conciencia de lo que significa movilizar subvenciones para, y antes en la mesa se mencionaban ya algunas de los de las precauciones o de las características que tienen que tener estas ayudas, ¿no? Para evitar exceso de burocracia, etcétera. Es algo que también estamos trabajando dentro de los límites de la Ley General de Subvenciones y de la normativa europea, que son, en particular este reglamento, son un poco las que nos marcan un poco el camino, ¿no? Pero dentro de ese contorno, sobre todo la Ley General de Subvenciones, estamos trabajando para hacer todo lo posible para que sean medidas
muy eficaces, ligeras y que alcancen los objetivos que pretenden. Bueno, y luego se ha promovido mucho, mucho apoyo a la rehabilitación de edificios, al transporte público, a la movilidad sostenible, a la movilidad activa. También apoyo a microempresas, porque también pequeñas empresas, autónomos y demás, que dependen altamente del uso del transporte de vehículos privados, van a estar también muy afectados por este sistema, y también pues es una herramienta de acompañamiento en este sentido, y esto es un poco lo que nos ha ido llegando y nos sigue llegando en el marco de la consulta actual. Muy importante también ideas de cómo trabajar a nivel en grandes entornos para no ir persona por persona intentando verificar el nivel de vulnerabilidad, porque esto complica muchísimo la gestión de las ayudas. Entonces estamos planteando un plan que sea, que aborde a nivel barrios, a nivel entornos, entorno rural, etcétera, para facilitar mucho la operativa de las ayudas. Y luego, muy importante también, el acompañamiento, establecer instrumentos de acompañamiento para poder gestionar estas ayudas, que al final, evidentemente tienen una componente burocrática innegable por lo que decía, ¿no?, el marco de la Ley General de Subvenciones, que no podemos saltarnos. Las medidas tienen que estar encuadradas dentro del reglamento del Fondo Social para el Clima, entonces básicamente hay una lista de medidas y no nos podemos salir de ahí. Sabemos que hay cosas que serían más deseables o que nos gustaría más, pero bueno, hay una lista cerrada, artículo 8 del reglamento del Fondo Social para el Clima, que básicamente es, en la parte de transporte, acceso a vehículos de cero emisiones, infraestructura de recarga, transporte público asequible, movilidad sostenible, transporte a demanda, etcétera, y movilidad activa. Y en el caso de viviendas, rehabilitación, adquisición de nueva vivienda social y actuaciones para abordar la pobreza energética. Este es el marco en el que nos movemos a nivel de medidas, por supuesto también medidas de acompañamiento, y luego el plan ofrece, el reglamento ofrece la posibilidad de ayudas directas a la renta de manera excepcional. O sea, la propia Comisión nos anima a hacer medidas estructurales, y es en lo que nos hemos centrado con este plan. No se plantean ayudas directas a la renta, sino medidas más estructurales y de acompañamiento. Este es un poco el listado de medidas. Hay 13 medidas en total, divididas entre edificios, o sea, vivienda, y transporte. La parte de edificios se lleva en torno al 52% del presupuesto total, 4.700 millones de euros, y aquí las tenemos divididas entre medidas para la rehabilitación de viviendas a nivel barrios completos, a nivel edificios enteros, actuando sobre las partes comunes, o a nivel vivienda. Además, hay una medida con 1.800 millones de euros para la promoción de vivienda nueva social, que sea altamente eficiente energéticamente. Hay una medida particular muy enfocada a pobreza energética, que son intervenciones express, intervenciones paliativas para reducir pequeños consumos, o poder instalar bombas de calor, climatizar viviendas que no sean climatizadas, o pequeñas intervenciones, toldos, cambio de bombillas, etcétera, que permitan una situación de alivio cuando no se puede acceder a otras viviendas por el motivo que sea. Dentro de esto también están contempladas ayudas a climatización en centros comunitarios, centros educativos. En paralelo, sabéis que el Ministerio ha anunciado la semana pasada 400 millones de euros para este tipo de actuaciones en centros sanitarios y centros educativos. Esa va en paralelo. La Comisión, aunque les ven la necesidad, no ven mucho encaje en el reglamento, entonces nosotros vamos a intentar negociarla y tenemos esperanza en que salga adelante, pero en paralelo tenemos esta otra que se ha puesto en marcha, que es específica. Y luego la Red Actúa es la medida de acompañamiento que mencionaba al principio. En la parte de transporte, movilidad rural o medidas específicas para las zonas rurales, refuerzo de transporte, servicios de transporte a demanda, creación de servicios nuevos de transporte a la demanda, y movilidad compartida gestionada por entidades locales. Refuerzo del transporte público con un abono único social. Ya, conoceréis que el Ministerio de Transporte ya puso en marcha un abono único. Esta es una parte social de ese abono único. Supone adquirir ese abono
con total interoperabilidad, intermodalidad de forma gratuita o prácticamente reducida para colectivos vulnerables, en principio para transportes de la red estatal y para las comunidades autónomas que se vayan adhiriendo. El billete único está como piloto y esta va a ser la parte social de ese proyecto de billete único. Para el transporte público también infraestructura, carriles bus en zonas muy congestionadas y demás para facilitar para facilitar el tráfico, el transporte público y conseguir un mayor cambio modal. Medidas de movilidad activa, de alquiler, alquiler de bicicletas, tanto de corta duración como de larga duración, y carriles bici, infraestructura ciclista, intermodalidad de bicis y trenes para poder viajar con las bicis o aparcamientos seguros para poderlas guardar en las estaciones. Puntos de intercambio, aparcamientos para carpooling, para fomentar la movilidad compartida en desplazamientos recurrentes al trabajo y demás, y hacer un uso del transporte privado más eficiente. Y finalmente, una medida específica de más dotación, más de 2.000 millones de euros para la descarbonización del transporte por carretera. Está destinada íntegramente a flotas, tanto de transporte pesado para transportistas, siempre microempresas y autónomos, transporte público, flotas de transporte público de titularidad estatal y vehículos eléctricos ligeros también para autónomos y microempresas que dependan altamente del vehículo para desarrollar su trabajo. Y esta además va acompañada de una línea de ayudas específica de instalación de puntos de recarga para seguir promoviendo el despliegue de vehículos eléctricos. Tenía un poco el detalle de todas las medidas, pero voy un poco mal de tiempo. Creo que más o menos lo he ido introduciendo en el listado que he hecho, pero básicamente lo que decía, rehabilitación en 3 niveles, barrio, edificio y vivienda, acompañado de promoción de vivienda social, intervención express más centros comunitarios, que también he comentado. Hay comunidades energéticas, que me la he saltado, perdón. Comunidades energéticas, ya se han movilizado 200 millones de euros del plan de recuperación, se han creado 262 comunidades energéticas. Con el plan social se ponen en marcha otros 300 millones adicionales. En este caso, las comunidades energéticas tienen que incorporar colectivos vulnerables y dotar de electricidad o energía gratis a estos colectivos. Va a ser una de las condiciones. Red de acompañamiento, como decía, para poder vehicular todas estas ayudas, puntos de información, ventanilla única y demás, gestionado con el propio plan. Y transporte, vamos por no repetir un poco lo que venía contando, ¿no? Movilidad rural, transporte público a través de tarifas e infraestructura, movilidad activa junto con intermodalidad para poder mover las bicicletas en transporte público, y la última que comentaba de descarbonización del transporte por carretera. Tenéis todo el detalle en la web, como decía, la consulta está abierta hasta el día 30 y resumir un poco rápido en qué consistirían los próximos pasos con este plan. Cuando cerremos la consulta, evidentemente analizaremos todo lo que nos ha llegado y vamos a integrar en la medida de lo posible pues las aportaciones que hayamos recibido, y con eso ya remitimos formalmente un borrador del plan a la comisión, aunque como os digo ya estamos en diálogos, ya han visto las medidas y en general, salvo alguna salvedad que he mencionado, parece que van adelante. Entonces, empezaremos a tener que justificar el porqué de esas medidas, cómo encajan con el reglamento, definir hitos y objetivos a los que se asocian los desembolsos y, finalmente, aprobación del plan y por supuesto, posteriormente, implementación. En este sentido, mucha parte del plan, toda la parte de vivienda, movilidad rural y parte de transporte público y demás, va a ser canalizada por las comunidades autónomas, con lo cual habrá también hay un gran ejercicio de coordinación. Y, sin más, simplemente invitaros a que conozcáis el borrador que está disponible, a que participéis en la consulta, estaremos atentos a todas las aportaciones y muchas gracias.